Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí otra vez. Soy Marina Hernández y bueno, vamos a iniciar. Los antecedentes, en 1817 pues se encontraron similitudes entre tres elementos. Se consideraban triadas: el calcio, el estroncio, el bario, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio y el tecnecio. No encontró suficientes triadas para construir un sistema convincente. Lo que hacía este señor de apellido raro era que unía como tres elementos y los iba, y decía que como que se agrupaban los elementos que iban encontrando en tres. Pero este sistema no funcionó mucho, así que lo descartaron. En 1863, el científico Newlands ordenó los elementos por su masa atómica y observó que se repite un ciclo de propiedades comunes cada 8 elementos. Y se asoció con la ley de las octavas de la escala musical. Sus ideas, pues, en ese momento fueron desechadas por la Chemistry Society en Londres y, pues, toda su investigación fue dejada de lado. Después tenemos a Mendeleev y Mayer en 1869, quienes sugirieron el mismo patrón, organizando los elementos conocidos en grupos de 8 elementos en orden de masa atómica y creciente. Mendeleev y Mayer quizás tomaron como investigaciones anteriores y organizaron los elementos de esta manera. Se clasifican los elementos de acuerdo a la ley periódica. La ley periódica es cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas atómicas. Algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente. Este es un ejemplo de la tabla periódica y los elementos se ordenan según su número atómico. Actualmente ya, la tabla periódica moderna. Los elementos de una columna constituyen los grupos y los elementos de una fila horizontal constituyen un período. Si vemos acá, los grupos son los numeritos que están acá arriba. Los períodos son los que son las líneas horizontales y son 7. La tabla periódica pues nos da información de los elementos. Tiene su número atómico, su símbolo químico, el estado de agregación de la materia también nos lo da según el color del número atómico. Si el color es rojo, quiere decir que el elemento es en estado gaseoso a 0 grados Celsius y una atmósfera. Si es azul, quiere decir que es líquido. Si es negro, es sólido. Y si es gris, todavía no sabemos qué estado de agregación de la materia tiene. Las categorías, pues según el color de fondo, los que son como rosaditos, que son estos que están acá, son los alquinos. Los que le siguen son los alquinos térreos. Los que son como un rosadito palidito son lantánidos. Un rosadito más fuerte, actínidos. Están los metales de transición, que son estos de acá. Están otros metales, que son esos de acá. Están los metaloides, que son en ese como zigzag que se mira acá. Están en la categoría metales y pasamos a la categoría no metales, que son otros no metales, que son los verdes, que están arriba del como zigzag que tenemos acá. Están los halógenos, que son el grupo 17, y los conocidos gases nobles. La tabla periódica de los elementos organiza los elementos en orden de su número atómico. Los elementos se disponen en grupos verticales, los grupos son en total 18, y en periodos horizontales, que son en total 7. La mayor parte de los elementos son metales. Los no metales se localizan hacia la parte derecha superior de la tabla periódica. En la zona diagonal, en la frontera entre metales y no metales, se sitúan los metaloides, que son 6: el silicio, el germanio, el esboncio, creo, SB, no me acuerdo, selenio y tecnecio. ¿Qué información nos da cada cuadrito de la tabla periódica? Pues nos da el número atómico del elemento, su símbolo, su nombre, su peso atómico, su valencia, en algunos casos el año de descubrimiento, su estructura electrónica,
nos da su densidad, su punto de fusión y su punto de ebullición. El número atómico es el número total de protones en el núcleo del átomo. Se suele representar con la letra Z. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes números de electrones y protones. Un átomo en su estado natural es neutro y tiene igual número de electrones y protones. El número másico o masa atómica representa el número de protones y neutrones que se encuentran dentro del núcleo del átomo. Se simboliza con la letra A. Así, la suma de los protones y los neutrones presentes en el núcleo de un átomo nos da como resultado el número másico. Esta es otra manera de ver la estructura de la tabla periódica, que es una secuencia de ocupación de los orbitales electrónicos, que creo que es lo que estaban viendo en la conferencia anterior. El número de elementos de cada periodo corresponde al número de electrones necesarios para llenar esos. Entonces tenemos en un sector los representativos, que son los S, los lantánidos y los actínidos, que son F, la transición, que son D, y los representativos, que son los P. Y el helio, que es un caso especial que tiene, siempre es S, pero está del lado de los representativos. Los periodos, ¿cuáles son los periodos? Los periodos horizontales de la tabla periódica, las filas, horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que conforme aumenta su número atómico se van llenando en este orden, en el que vemos acá, que es parecido a lo que les mostré en el anterior, en este. Así es como van cambiando sus orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica y da forma a la tabla periódica. Los elementos en el mismo periodo muestran tendencias similares, esto es muy importante, en radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. En un periodo el radio atómico normalmente decrece si se nos desplaza hacia la derecha, debido a que cada elemento sucesivo añadió electrones y protones, lo que provoca que este último sea arrastrado más cerca del núcleo. Esta disminución del radio atómico también causa que la energía de ionización y la electronegatividad aumenten de izquierda a derecha en un periodo, debido a la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones. La afinidad electrónica también muestra una leve tendencia a lo largo de un periodo. Los metales a la izquierda generalmente tienen una afinidad menor que los no metales a la derecha del periodo, excepto para los gases nobles. Más adelante vamos a ampliar lo de energía de ionización, radio atómico, afinidad electrónica y electronegatividad. Los grupos. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familia. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar. En virtud de un convenio internacional de denominación, los grupos están numerados de 1 a 18, desde la columna más a la izquierda, que son los metales alcalinos, hasta la columna más a la derecha, que son los gases nobles. Algunos de estos grupos tienen nombres triviales, como se ve en la tabla. Ya se lo voy a presentar, aunque no siempre se utilizan. Los grupos del 3 al 10 no tienen nombres comunes y se denominan simplemente sus números del grupo o por el nombre de su primer miembro. Por ejemplo, el grupo del escandio para el 3, ya que presenta un menor número de similitudes y o tendencias verticales. Estos están agrupados, pero tal vez el primer elemento del grupo no tenga mucha relación con el último. La explicación moderna del ordenamiento en la tabla periódica es que los elementos de un grupo poseen configuraciones electrónicas similares y la misma valencia, entendida como el número de electrones en la última capa. Dado que las propiedades químicas dependen profundamente de las interacciones de los electrones, que están ubicados en los niveles más externos, los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares y muestran una tendencia clara en sus propiedades al aumentar el número atómico. Aquí está la tabla que les mencionaba, el grupo 1, que antes se conocía como 1A, en algunas tablas periódicas todavía aparece el 1A, pero es el mismo grupo 1. Son los metales alcalinos. En el grupo 2, que antes era el 2A, son metales alcalinos terros. El grupo 3 es la familia del escandio, que son tierras raras y actínidos. El grupo 4 es la familia del titanio. El grupo 5 es la familia del vanadio.
El grupo 6 es la familia del cromo, el grupo 7 familia del manganeso, el grupo 8 es la familia del hierro, el grupo 9 es la familia del cobalto, el grupo 10 es la familia del níquel, el grupo 11 es la familia del cobre, el grupo 12 es la familia del zinc, el grupo 13 son los terros, el grupo 14 son carbonoides, el grupo 15 nitrogenoides, el grupo 16 calcógenos o antígenos, el grupo 17 son los halógenos y el grupo 18 son los gases nobles. También podemos ver la tabla periódica que se divide en 4 bloques según el orbital que están ocupando los electrones más externos. El bloque S son como los primeros dos grupos. El bloque D son como los que se conocían como metales de transición y el grupo P son los de la derecha. En el bloque F son los de las tierras raras y bueno, estos son según del orbital. El bloque S son los elementos cuyo orbital de valencia es un orbital S, que permite 2 electrones, 2 elementos por nivel. El bloque P, elementos cuyo orbital de valencia es un orbital P, que permite 6 electrones, 6 elementos por nivel. El bloque D son elementos cuyo orbital de valencia es un orbital D, que permite 10 electrones, 10 elementos por nivel. Y el bloque F, cuyo orbital de valencia es un orbital F que permite 14 electrones, 14 elementos por nivel. Bueno, aquí les tenía unas preguntas. Creo que siento que voy un poquito rápido, pero si no, me avisan. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono o pueden escribir. Ok, Alessandra dice que no tiene preguntas. ¿Alguien? Las familias son los mismos grupos. Se les considera familia porque en los grupos los elementos tienen características que son como parecidas. Entonces por eso se les llama familia. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces les voy a preguntar yo, ya que veo que no tienen preguntas. La tabla periódica moderna se le atribuye al científico Mendeleev, al científico Thomson, a Avogadro o a Bohr. Sí, alguien me puede contestar. Juan dice Mendeleev. Mendeleev, ok. Susi dice Mendeleev, Josué dice Mendeleev, Gabriela dice Mendeleev. Muy bien. De las afirmaciones, vamos a seleccionar la primera. La correcta, perdón. La primera, todos los elementos de un mismo grupo o familia tienen propiedades químicas semejantes. 2, los gases nobles se localizan en la parte izquierda de la tabla periódica. 3, todos los elementos de un mismo periodo tienen propiedades químicas semejantes. C, los elementos de transición pertenecen al bloque S de la tabla periódica. Sí, me pueden decir cuál es la correcta. Yo siento que la última. La última, ok, los elementos de transición pertenecen al bloque S de la tabla periódica. Sí. Ok, ¿alguien más que tenga otra respuesta? Perdón que no le veo el chat, pero me cuesta un poquito. La primera verdadera es, Susi dice, Mari dice B, Gabriela dice 1, Alessandra dice B, A, la primera es verdadera, la primera, ok. Jerez dice A, vamos a ver. Es correcto, la primera, todos los elementos de un mismo grupo o familia tienen propiedades semejantes. Es lo que me preguntaban cuáles son los grupos o familias. Los grupos son los que son las columnas y tienen propiedades químicas semejantes.
y por eso se les llama familia. Los gases nobles no se localizan en la parte izquierda de la tabla periódica, los gases nobles son los de la derecha. Todos los elementos de un mismo periodo tienen propiedades químicas semejantes, eso es falso. Las propiedades del primer elemento del periodo no son las mismas que del último, y los elementos de transición están en el bloque F. Aquí lo pueden ver. Estos son los elementos de transición. Entonces, correcto, todos los elementos de un mismo grupo o familia tienen propiedades químicas semejantes. Es la afirmación correcta. Aquí tengo otras preguntas. Indique cuál de las siguientes frases es verdadera. El número de periodo que ocupa un elemento nos indica la cantidad total de niveles energéticos que posee un átomo. 2. El número del grupo que ocupa un elemento nos indica la cantidad total de electrones que posee un átomo. 3. Los elementos están ubicados en la tabla periódica por número másico creciente. ¿Cuál es la verdadera? La tercera, dice la tercera. La segunda, C. Tercera. Correcto, la tercera es la verdadera. Los elementos están ubicados en la tabla por número másico creciente. Y la última pregunta, los elementos situados en el bloque inferior de la tabla periódica reciben el nombre de elementos de transición interna, elementos de transición no metales o metales alcalinos térreos. Gabriela dice elementos de transición, Gabriela Burgos dice B, Alessandra dice A. Elementos de transición, sí. Pues aquí los vamos a considerar elementos de transición. Los elementos de transición interna era un término que se utilizaba antes, pero ahorita se utiliza solo elementos de transición. No sé si hay alguna otra pregunta con ese tema, si no pasamos al siguiente. Ok, vamos a continuar entonces. Algunos aspectos sobre los elementos químicos. Uno de los aspectos son los isótopos y radioactividad. Las propiedades químicas de los elementos dependen de los electrones de la corteza y de la carga nuclear. Las propiedades nucleares marcan existencia de diversos isótopos, inestabilidad radioactiva de determinados núcleos. La definición de isótopo es un elemento con idéntico número atómico, pero con diferente masa atómica. El fenómeno que se da en los isótopos es que tienen diferente número de neutrones. Recordemos que para la masa atómica, para un elemento como estable, por decirlo así, su número de neutrones es igual a su número de protones, pero en el caso de un isótopo no es así. Un ejemplo de un elemento con este aspecto químico es el carbono, que tiene una abundancia del 98.9%, y el carbono, que es un isótopo radioactivo, representa el 1.1% en la corteza terrestre. ¿Qué es la radiactividad? La radiactividad es la emisión espontánea de partículas o radiaciones, o de ambas a la vez. Estas partículas y radiaciones proceden de la desintegración de determinados nucleoides que la forman. Se desintegran por causa de un arreglo en su estructura interna. Las partículas pueden ser alfa, beta o neutrones. Las radiaciones pueden ser gamma y captura K.
La desintegración radioactiva ocurre en núcleos atómicos inestables, es decir, aquellos que no tienen suficiente energía de enlace para mantener el núcleo unido. En consecuencia de la inestabilidad de ciertos núcleos, de modo que decaen en átomos más estables emitiendo partículas de energía, como vemos aquí el uranio 238. Cuantitativamente, la radioactividad es un fenómeno estadístico. Por este motivo, para valorarlo hay que observar el comportamiento de un conjunto de los núcleos de la sustancia radioactiva de la especie. Por la ley de los grandes números se define una constante radioactiva alfa, creo que no, lambda es esa letrita, como la posibilidad de desintegración de un núcleo por unidad de tiempo. Aquí vemos las emisiones, que son las alfa, que son estas de acá. Están las emisiones gamma y están las emisiones beta. Las alfa consisten en la emisión de núcleos que están cargadas positivamente. Las betas son electrones cargados negativamente y la gamma es radiación de alta energía que suele acompañar a las desintegraciones alfa y beta. Esta radioactividad es algo que pasa en los elementos que son inestables. Por eso, lo que nos lleva a la siguiente característica, a la estabilidad química. El término estabilidad química, al ser usado en el sentido técnico en química, se refiere a la estabilidad termodinámica de un sistema químico. La estabilidad termodinámica ocurre cuando un sistema está en su estado de menor energía o equilibrio químico con su entorno. Esto puede ser un equilibrio dinámico, en donde las moléculas o átomos individuales cambian de forma, pero su número total en una forma o estado particular se conserva. Este tipo de equilibrio químico termodinámico se mantendrá indefinidamente a menos que el sistema sea modificado. Los sistemas químicos pueden incluir cambios en el estado de la materia o un grupo de reacciones químicas. En el universo solo hay 81 elementos estables, al menos poseen un isótopo que no sufre desintegración radioactiva espontánea. El uranio y el TH, no me acuerdo cuál es el TH ahorita, pero son reactivos pero muy abundantes. Su periodo de semivida es de 108 a 109 años, casi la antigüedad de la Tierra. El TC no se encuentra en la naturaleza, todos sus isótopos tienen periodos de vida muy cortos y a medida que aumenta el número de protones, aumenta más el número de electrones. Los neutrones contribuyen a la estabilidad del núcleo repleto de cargas positivas que se repelen. Cuanto mayor sea el número de protones, mucho mayor será el número de neutrones. Después del berilio, el número de cargas positivas es demasiado grande para mantener la estabilidad del núcleo y predominan las fuerzas de repulsión. Y debido a este fenómeno es que se da la radioactividad, a que la energía o las cargas ya son demasiadas para que el núcleo las pueda, como decirlo así, como controlar, y entonces predominan las fuerzas de repulsión y es cuando se da el fenómeno de radioactividad y se pierde la estabilidad de los elementos. Como vemos, solo son 81 elementos estables en el universo y la tabla periódica tiene 108 elementos conocidos hasta el momento. Lo que quiere decir que una parte son radioactivos, una buena parte de los elementos. No es un fenómeno que sea extraño, sino que depende mucho de la naturaleza de la sustancia. Hasta el momento, ¿alguna pregunta en radioactividad y estabilidad de los elementos? Gabriela Burgos dice, gracias Josué, Torio es el TH, gracias. Fernando dice, no me permite ver el contenido que está transmitiendo. Fernando, tal vez, como dice Gabriela, si sales y vuelves a entrar, tal vez así. Bueno, Gabriela dice, entonces cuando un elemento tiene poca estabilidad química tendrá mayor reactividad. Así es. Bueno, los elementos que tienen estabilidad química es muy difícil que sean catalogados como radioactivos, porque la radioactividad ya es cuestión de fuerzas de repulsión adentro del núcleo
y ya son elementos que son como un poquito, necesitan mayor energía. Entonces es ahí donde se da la radioactividad. La estabilidad química no podríamos decir que tiene más o menos. Son estables o no, o son inestables. No es como un número, sino que es como algo que ya el elemento por sí solo, él puede como controlar la energía que tiene en su núcleo y que puede soportar. En cambio, los elementos que son radioactivos son los inestables y es cuestión de las cargas. No sé si quedó claro. Y si alguien más tiene alguna otra pregunta. Porque si no, aquí yo les tengo una preguntita. Ok. ¿Qué relación tiene la estabilidad y la radiactividad? Si alguien me podría decir. Es una pregunta de análisis, no es de contestar. ¿Sí o no? ¿Qué relación tiene la estabilidad y la radiactividad? Creo que se parece un poquito a lo que estaba explicando anteriormente, pero si me lo pueden decir en sus propias palabras. ¿Qué relación tienen la estabilidad y la radiactividad? Pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo así por conversación, pero es un poquito más lento. Bueno, más o menos lo que voy viendo acá, Susi dice, la estabilidad es un equilibrio y la radioactividad es un proceso nuclear. Muy bien. Las dos tienen que ver con la cantidad de neutrones que tienen en su núcleo. Entonces tienen que ver con las fuerzas interiores al núcleo. Cuando el elemento está como, decimos que un elemento es estable cuando está en equilibrio con su entorno. Entonces, la estabilidad la da como las fuerzas de repulsión en el núcleo, que son pequeñas cuando un átomo es estable y son grandes y da la radioactividad cuando el elemento es inestable. Gabriela Burgos dice que los elementos con estabilidad en muy raros casos tendrán radioactividad, ya que no hay tantas fuerzas de repulsión como en los inestables. Muy bien, correcto, Gabriela. Gabriela Menéndez dice, si hay inestabilidad en los elementos, se origina la radioactividad. Muy bien, pero tiene que ver con lo que dice Gabriela de las fuerzas de repulsión, que en los que son radioactivos son los elementos que en su núcleo hay como muchas fuerzas disparejas. Entonces, en los estables no se da el caso, porque el núcleo es capaz de soportar cierta energía. En los inestables no. Esto es un poquito más ya cuestiones propiamente del núcleo y de las cargas. Mari dice, la estabilidad termodinámica se aplica a un sistema particular. La reactividad de una sustancia química es una descripción de cómo podría reaccionar a través de una variedad de sistemas químicos potenciales. Sí, la estabilidad es, como les decía, estar en equilibrio químico con el entorno, pero viéndolo un poquito más elemental, es las fuerzas
que están en el núcleo tienen que cancelarse, tienen que ser iguales. En cambio, en un sistema inestable, las fuerzas de las cargas de los protones, de los neutrones y de los electrones están muy disparejas. Entonces ahí se da la inestabilidad y de ahí surge la radioactividad. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta, si no, pasamos al siguiente punto. Bueno, continuemos. Nos falta un montón todavía, miren. Los elementos más comunes en la corteza terrestre. El oxígeno es uno de los elementos más comunes, lo encontramos como O2 atmosférico, que es el 21% del aire que respiramos. Está en la litosfera con una multitud de compuestos de óxidos, carbonatos, nitratos, etc. Está el O3, que es el ozono estratosférico. Tiene un papel crucial para la protección de la radiación ultravioleta, que es el que nos protege del sol. El O2 es de uso industrial en tratamiento de aguas y en la fabricación de acero. Tenemos también el nitrógeno, que el nitrógeno 2 es atmosférico, es muy abundante. El nitrógeno, pues, constituye el 78% del aire que respiramos. Es poco abundante en la corteza terrestre, pero está a nivel atmosférico y vivimos con él prácticamente todo el tiempo porque está en el aire que respiramos. Es poco abundante, industrialmente se utiliza en fertilizantes, explosivos, propelentes. Están los óxidos de nitrógeno también, que se usan para motores de combustión y actividades industriales. Tenemos el magnesio, que se obtiene normalmente del agua de mar, que son 1300 miligramos por kilogramo, a lo menos uno, o minerales como el carbonato de magnesio. El metal se utiliza para fabricar aleaciones ligeras y el óxido de magnesio es un material refractorio y absorbente. Este se utiliza en el tratamiento de aguas. Después del magnesio tenemos el potasio, que es el cuarto elemento más abundante en el mar. El principal uso es para fertilizante y tenemos el titanio. El titanio se utiliza en minas principales como en el rutilo y en la ilmenita. Es metal abundante, pero es muy caro de obtener por su proceso de extracción, que es el proceso Kroll. Y es un metal de propiedades ideales. Es ligero, extraordinariamente inerte y resiste grandes... tiene alta resistencia mecánica. El titanio, pues, es uno de los metales que podríamos ocupar para casi cualquier cosa, pero por su proceso de extracción es muy caro y entonces tenemos el sustituto, que es el acero. ¿Alguna pregunta de los elementos? De los elementos más que encontramos más en la naturaleza, en la corteza terrestre. Bueno, y les tengo una pregunta. ¿Podemos encontrar cualquier elemento químico en la corteza terrestre? Yo les hablo de los como más comunes, pero ¿podríamos encontrar cualquier elemento químico en la corteza terrestre? Ok, veo que algunos me ponen depende. ¿Me podrían explicar por qué depende?
Yo pienso que algunos elementos están presentes en cierta parte de la corteza terrestre, pero así como todos, no, sí algunos, pero me imagino que todos no. Ok, gracias. Michelle dice, no se puede encontrar cualquier elemento. ¿Hola? Yo también tenía entendido que no se podía encontrar cualquier elemento, solo que se encuentran en pequeñas proporciones. Y si no mal me equivoco, uno de ellos es el aluminio, magnesio y si no mal me equivoco, hierro también, que son como, se me ha ido. Bueno, eso es lo que yo tenía entendido. Sí, vaya, todos tienen razón. Sí podemos encontrar todos los elementos en la corteza terrestre, los conocidos hasta el momento, pero es muy importante lo que ustedes dicen. Creo que varios acá en la conversación me lo han dicho, que como dice Josué Chávez, dice que no podríamos encontrar, por ejemplo, el uranio no lo encontraríamos fácilmente. Es correcto. No estamos llenos de recursos ilimitados. El sistema nos hace creer que sí, por ejemplo, el agua y los recursos minerales, los metales, están todos, sí. ¿Los tenemos en la misma proporción todos? No. Eso es muy importante porque, como dice Josué, no podemos encontrar el uranio fácilmente, pero sí lo podemos encontrar. Diferente al oxígeno y diferente al nitrógeno. Sí están todos presentes, pero no todos están en la misma proporción. Todos son limitados, algunos más limitados que otros. No sé si queda un poquito claro. Juanjo dice, en la superficie no encontramos mucho, por ejemplo, hay sectores de la corteza terrestre donde es rico en minerales, sí, es cierto, nosotros lo podemos ver en las economías de los países, que algunos países, como por ejemplo Chile, creo que Chile exporta litio y bueno, nosotros no exportaríamos litio porque en nuestra zona no hay. Entonces, sí podemos encontrar, pero no lo vamos a encontrar en las mismas cantidades ni en las mismas proporciones. Es por eso que es muy importante cuidar nuestros recursos naturales para que nos perduren, porque nosotros estamos de paso, pero las siguientes generaciones no. Y bueno, mi carrera es un poquito de medio ambiente, por eso me gusta enfatizar un poco en esto. Vaya, continuamos con la clasificación de los elementos como metales y no metales. Los metales tienen propiedades como brillo intenso, apariencia plateada o grisácea, son buenos conductores de calor y electricidad, tienen densidades altas, bueno, con excepciones como el osmio y el litio, que sugiere altos índices de coordinación, adoptan estructuras cristalinas que casi siempre son cúbica o hexagonal, de máxima densidad o cúbica centrada en el cuerpo. Otra de las propiedades de los metales son que la mayoría son fácilmente mecanizables. Son maleables como láminas delgadas, ductibles y la justificación, el desplazamiento de átomos fácil. Son con punto de fusión alto y bueno, tenemos las excepciones de los alcalinos, el galio y el mercurio que tienen puntos de fusión bajos, pero son excepciones y cumplen con la mayoría de las propiedades y se les puede considerar siempre como metales. Los metales frente a los no metales. Los metales, según sus propiedades físicas, son buenos conductores de la electricidad, son ductibles, que tienen facilidad para ser estirados, son maleables, que tienen facilidad para ser aplanados, tienen brillo metálico, son sólidos, tienen altos puntos de fusión, son buenos conductores del calor, sus propiedades químicas reaccionan con ácidos, forman óxidos básicos, forman cationes, forman haluros iónicos. Los no metales, pues, son malos conductores de la electricidad, no son ductibles,
ductiles, perdón, no son maleables, no tienen brillo, pueden estar en sólidos, líquidos o gaseosos, tienen bajo punto de fusión, son malos conductores del calor, en sus propiedades químicas no reaccionan con ácidos, forman óxidos ácidos, forman aniones y forman haluros covalentes. La definición de metal son, los metales son los elementos químicos capaces de conducir la electricidad y el calor, que exhiben un brillo característico y que con la excepción del mercurio resultan sólidos a temperatura normal. No sé si algunos estuvieron en mi videoconferencia pasada que hablaba de lo del mercurio, del punto de fusión y del punto de ebullición. Pues el mercurio es un metal, pero lo encontramos en la naturaleza, así como en nuestras condiciones actuales, como líquido, pero es un metal. Los metales y no metales. Los metales corresponden a los elementos situados a la izquierda y centro de la tabla periódica. En el grupo 1 exceptuamos el hidrógeno, del grupo 1 al 12. Y en los siguientes se sigue una línea quebrada que aproximadamente pasa por encima del aluminio, el germanio, el antimonio y el polonio. De forma que al descender aumenta en estos grupos el carácter metálico. Los no metales son los elementos situados a la derecha en la tabla periódica por encima de la línea quebrada, lo que les decía que era como un zigzag, en los grupos del 14 al 17 y son tan solo 25 elementos. Aquí en los no metales incluimos el hidrógeno. Son colocados en orden creciente de número atómico. Los elementos pueden agruparse por el parecido de sus propiedades en 18 familias o grupos. Desde el punto de vista electrónico, los elementos de una familia poseen la misma configuración electrónica en la última capa, aunque difieren en el número de capas. Los grupos o familias son 18 y se corresponden con las columnas de la tabla periódica. Bueno, creo que eso se me metió lo del anterior. Pero los no metales solo son 25 y son los que están colocados a la derecha antes de los gases nobles y después de la línea en zigzag que les decía. Aquí les explico. No se mira muy bien, pero lo vamos a hacer un poquito más grande para que se note. Acá les decía, los metales son estos azulitos. Tenemos los metales alcalinos terros que son un poquito más, siempre son metales, pero son como una subdivisión de los metales. Tenemos los elementos de transición, que son estos. Tenemos los semimetales, que son estos de acá, que están entre los metales que llegan hasta acá, y los no metales, que son estos de acá. Y esta línea del grupo 18 son los gases nobles. Entonces, ¿alguna pregunta? Mari dice, si es cierto, Chile exporta casi 1.000 millones en litio al año. Ah, mira, es un buen negocio para Chile tener montañas de litio ahí. No sé, con respecto a los metales y no metales, ¿alguna duda? Pueden abrir su micrófono. Ok, dice Mari, ninguna. ¿Qué diferencia hay entre un metal y un no metal? El aluminio es metal. Vaya, el metal y el no metal era esta como tablita que se los presentaba. Los metales, por ejemplo, son buenos conductores de la electricidad. Los no metales son malos conductores de la electricidad. Los metales son, bueno, hemos visto, creo que todos en nuestras casitas tenemos diferentes artículos de diferentes metales que tienen diferentes formas y son de diferente manera. Entonces, esa es una característica de los metales, que son ductibles, maleables, tienen brillo y son sólidos. En cambio, los no metales no son conductores,
no son maleables, no son dúctiles, no tienen brillo. Entonces, sus propiedades físicas, estas son las diferencias. Y sus propiedades, ya como químicos, pues los metales reaccionan con ácidos, los no metales no reaccionan con ácidos. Los metales forman óxidos básicos, los no metales forman óxidos ácidos, los metales forman cationes, o sea que a los metales les arrancan su electrón de valencia, y los no metales pues se aprovechan de los metales y ellos quedan con carga negativa. Forman haluros iónicos y los no metales forman haluros covalentes. Esa es la diferencia de los metales y no metales, Juan. ¿El aluminio es metal? Pregunta Juanjo. Sí, el aluminio es un metal. Lo podemos ver acá. El aluminio está justo aquí, a la par de los elementos de esta como elementos que son no metales, semimetales, perdón. Está justo en la periferia, por decirlo así, y sí es considerado un metal. ¿Alguna otra pregunta? Si no, aquí les tengo una actividad. Carlos dice, los no metales no pueden conducir energía, son malos conductores. Es correcto. Y vaya, sí me pueden ayudar aquí. Con la siguiente lista de elementos, llenar la tabla de abajo y colocando los símbolos donde corresponde. Tenemos estos elementos y si me podrían decir, les voy a dar unos 2 minutitos a las 16:51. Se lo voy a dejar acá. Y me dicen cuáles creen que son metales, no metales y semimetales. Les voy a dar 2 minutitos. Bueno, ya cambió el reloj. A las 16:51. Se los voy a dejar aquí. O pueden abrir su micrófono también para que sea un poquito más rápido. Y los voy a ir anotando los que me vayan dictando. Porque no puedo estar viendo los dos, no puedo estar viendo el chat y al mismo tiempo. En los metales creo que irían la plata, Ok. platino, hierro, mercurio, cobre, oro. Ajá, esos. Mercurio, cobre y oro. ¿Ok? Y el magnesio también en los metales. Magnesio también en los metales. ¿Ok? Así es el sodio. El sodio también. ¿Cuál otro? El calcio. Ok, el calcio. Ya vamos a ver si está correcto. Ahorita ya se me olvidó a mí todo lo que les expliqué. Ok, ¿y en no metales? Fósforo. El fósforo. Ok. El oxígeno, Oxígeno, El cloro. El azufre. oro, azufre. Ok. Yodo. Todo. Ok. Carbono, Carbono. Ok. El silicio, Bromo. Silicio, bromo. Ok. Y semimetales. el germanio también en los no metales, creo. En los no metales, Telurio germano. también en los no metales. ¿El cuál, perdón? Telurio. bromo. Telurio. Ah, ok. El bromo ya lo pusimos. bromo va en semimetales, Sí. creo. Bromo en semimetales. Ok, vamos a cambiar.
También germanio en semimetales. Germanio en semimetales, ¿ok? ¿Cuál otro? Estaño. Estaño en semimetales, ¿ok? El silicio va en semimetal. Sí. El telurio va en semimetales. Telurio, Antimonio también va en semimetales. antimonio, ¿ok? Ya están todos, ¿o nos faltan? Disculpe, ¿Hola? se me fue el Inter y acabo de regresar, entonces no sé si explicó cómo saber cuáles son semimetales. Sí, vamos a ver, nos vamos a, vaya, no sé si ya están todos, creo, ya los escribimos todos, creo que sí. Nitrógeno, no metales. Nitrógeno y no metales, ok. Ok, vamos a ver. En la tabla ya nos dice que los metales son desde acá hasta acá. Hasta antes de esta quebradita, que está como en la periferia. Estos tienen características de metales y tienen características de no metales. Entonces, por eso se consideran semimetales. Solo son, esto ya está dado, o sea, no va a haber una forma en que digamos, lo vamos a calcular si es metal o no metal. Vamos a ver sus características y vamos a ver dónde está ubicado en la tabla periódica. Y los que están a la izquierda de eso como línea quebradita son los metales. Los que están a la derecha son los no metales. Y esos de acá son los semimetales, que solo sería el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, y el polonio. Vamos a ver si los tenemos correctos. En semimetales, bromo, muy bien. Silicio, muy bien. Germano, también ahí está. El arsénico, antimonio y polonio. Bueno, el estaño, vamos a ver a dónde está el estaño. El estaño es un metal, está cabelito acá, en la periferia. El telurio sí es un semimetal y el antimonio también es un semimetal, entonces solo nos equivocamos en el estaño. O sea que los semimetales son los que están de anaranjado. Ajá, son estos de acá. Son esos de acá. En las tablas periódicas, en algunas no viene como con colores, sino que trae una como línea, un poquito más negra. Entonces, Una consulta. Ajá. ¿El bromo es metal o semimetal? Porque yo tengo entendido que es no metal. El bromo, quiero ver a dónde está en la tabla periódica. Es que no hay que confundir, el bromo es el elemento 35, el boro es el 5. Entonces, el que tenemos acá es boro y el bromo es un no metal porque está a la par del criptón y sí es un no metal. Pero según lo que vi en la diapositiva, bromo lo toman como semimetal. ¿En dónde? En la diapositiva. En esta. En esta. Ajá. Ah, entonces iría en los no metales. Gracias. Ajá, sí, ahí, correcto. Lo que dice el chico, que no, perdón, no me dijo su nombre, pero sí, sería un no metal. Pero no hay que confundir el boro, porque creo que yo estaba pensando en el boro también, pero es el bromo. Vamos a ver aquí con los metales. Creo que los metales sí los tenemos correctos, solo que el estaño sería un metal, lo tendríamos que agregar acá. Y el bromo no va acá, como decía el compañero, el bromo va en los no metales. El boro es el que va en los semimetales. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Perdón a los que no les vi el chat porque es un poco difícil estar acá, pero bueno, ya lo resolvimos con los demás compañeros y así les tiene que haber quedado.
¿Hay alguna otra pregunta con respecto a los metales y no metales? Sí, yo tengo una duda. Sí, dime. Entonces, es que no me quedó muy claro al final, eso me confundí, ¿dónde van a estar los metales y los no metales? Vaya, los no metales son estos de acá, los que están en el grupo del 14 al 17. Estos de acá, los que están a la derecha de esta línea quebrada que está acá, porque estos tienen, los que son semimetales, tienen características de metales, pero no las cumplen todas, y también tienen características de no metales. Entonces son serían como híbridos de los dos. Entonces, después de estos que tienen características de los dos, esos que me dijo del 14 al 17 son semimetales. no, estos son los metales. Los no metales, perdón, del 14 al 17. Solo son 25 elementos, solo son unos pocos. Estos de acá que te estoy explicando son los semimetales. Los semimetales son importantes porque ahí está la línea que pasa de metales a no metales cuando pasamos por estos. Pero estos no podemos decir que son no metales porque tienen características de metales. Entonces, al llegar a la línea del boro, del silicio, del germanio, del arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio, los que están a la derecha de ellos son los no metales y los que están a la izquierda son los metales. Los metales son los que están como en más abundancia. No sé si queda un poquito claro, si me di a entender. Sí, gracias. Okay. María, yo tengo una pregunta. Dime. Los elementos de transición son los que están en medio, ¿no? Ajá. Y también los que están abajo. Estos son de transición interna. Estos son los grupos de tierras raras, son mejor llamarles, porque muchos de ellos son como han sido encontrados, pero solo una vez, entonces no se tiene mucha información de ellos. Entonces, por eso los han apartado. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Solo que en las preguntas anteriores, en el ejercicio de preguntas, dijo que las de abajo, que son las tierras raras, también dijo que eran de transición únicamente. Ajá, sí, son de transición. Es que es como un concepto, ¿cómo te podría explicar? Son como muy conceptuales, llamarlos de transición, porque estos elementos de acá es muy confuso. Entonces ya no se llaman elementos de transición estos, ya los vemos como metales y como otras características, pero estos siguen siendo de transición. Porque es que a veces, bueno, en los contenidos se explican demasiado los contenidos muy viejitos, entonces ya las nuevas, como lineamientos, ya algunas cosas ya son como obsoletas. Entonces por eso les decía que son de transición, pero es más fácil verlo, como de transición, podríamos llamarlos internas porque son como que están acá, pero en realidad solo son ya de transición. No sé si me explico. No sé si me explico o continuamos. ¿No hay más preguntas? Continuemos, bueno, aunque vamos a continuar.
Tenemos las propiedades periódicas, el tamaño de los átomos, el radio atómico. Se supone que los átomos son esferas rígidas, lo cual no es cierto, son polarizabilidad. El concepto de radio atómico carece de sentido estricto en el ámbito de la mecánica cuántica porque, bueno, de lo que les estaban explicando anteriormente, pues ya vemos que las regiones en las que están los electrones pues no son circulares realmente. Sin embargo, este concepto se sigue utilizando de manera teórica. La función de distribución radial disminuye gradualmente al aumentar la distancia del núcleo. No es posible determinar el radio atómico en átomos aislados. Se habla de radio atómico y covalente o de radio metálico. Aquí tenemos la variación del radio atómico con respecto a cómo crece en la tabla periódica. Vemos que como los que son un poquito blanquitos son los más pequeños, los que tienen radio atómico más pequeño, y los que están en azul así enteros son los que tienen radio atómico más grande. ¿Cómo varía los radios atómicos? En el periodo es una disminución gradual de izquierda a derecha de los bloques S y P, lo que veíamos acá. Disminuye de izquierda a derecha. Vemos que estos de acá son más grandes. Como resultado del aumento progresivo de la carga nuclear efectiva. En cada periodo el elemento alcalino tiene el mayor radio y el gas noble el más pequeño. En las series de transición el radio disminuye de izquierda a derecha con ligeros repuntes al final. En los grupos S y P aumenta al descender en un grupo. La razón, pues los electrones de valencia se encuentran en orbitales de un número cuántico principal cada vez mejor apantallados y por tanto percibiendo menos la carga nuclear. En los grupos, en el periodo disminuye de izquierda a derecha y en el grupo aumenta al descender en un grupo. El grupo de arriba tiene menor radio atómico que el grupo de abajo. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo gaseoso aislado y en estado fundamental. Los electrones se encuentran atraídos por el núcleo y es necesario aportar energía para arrancarlos. Siempre se pierden los electrones de la última capa, que son los más débilmente atraídos por el núcleo. Tenemos el ejemplo del magnesio, que el magnesio tiene, cuando se le arranca el electrón, representa la primera ionización del magnesio y requiere una energía de ionización de 738 kilojoules sobre mol. Este es como un dato ya dado, no lo tenemos que calcular. En general, las energías de ionización descienden a lo largo de las columnas de la tabla periódica y crecen de izquierda a derecha a lo largo de un periodo de la tabla. La energía de ionización muestra una fuerte anticorrelación con el radio atómico. El radio atómico veíamos que disminuye de izquierda a derecha, pero la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. La siguiente tabla muestra los valores de la primera energía de ionización de los elementos, o sea, para quitarle como el primer electrón. Si vemos la energía de ionización de aquí se ve un poquito mejor de que lo veamos acá, la energía, los que necesitan más energía son los gases nobles, son los que más difícilmente donan electrones o ganan o pierden. Entonces, su energía de ionización es más fuerte porque para despegarle un electrón sería un poquito más, requeriría un poquito más de energía. En cambio, los del primer grupo pues son los más fáciles de quitarles un electrón. Las tendencias periódicas de la energía de ionización. Lo más destacado de las propiedades periódicas de los elementos se observa en el incremento de las energías de ionización cuando recorremos la tabla periódica de izquierda a derecha, lo que se traduce en un incremento asociado a la electronegatividad, contracción del tamaño atómico y aumento del número de electrones de la capa de valencia. La causa de esto es que la carga nuclear efectiva
se incrementa a lo largo de un periodo, generando cada vez más altas energías de ionización. Existen discontinuidades en esta variación gradual, tanto en las tendencias horizontales como en las tendencias verticales, que se pueden razonar en función de las especificidades de las configuraciones electrónicas. Vamos a destacar algunos aspectos relacionados con la primera energía de ionización que se infiere por el bloque y puesto del elemento en la tabla periódica. Lo que les explicaba, que de izquierda a derecha pues es más difícil, la energía de ionización aumenta. En los primeros grupos, en los elementos alcalinos del grupo 1, son los que tienen menor energía de ionización en relación a los restantes de sus periodos. Ello es por sus configuraciones electrónicas más externas, que es el NS1, que facilita la eliminación de ese electrón poco atraído por el núcleo, ya que las capas electrónicas inferiores a N ejercen su efecto pantalla entre el núcleo y el electrón considerado. Los alcalinos terros del grupo 2 convergen dos aspectos: carga nuclear efectiva mayor y configuración externa de NS2 de gran fortaleza cuántica, por lo que tiene mayores energías de ionización que sus antecesores. O sea que en el grupo 2 costaría un poquito más y la energía de ionización que necesitan es más. Evidentemente los elementos del grupo 18 de la tabla periódica, que es lo que les comentaba, los gases nobles, son los que exhiben las mayores energías por sus configuraciones electrónicas de alta simetría cuántica. Los elementos del grupo 17, que son los halógenos, siguen su comportamiento a los del grupo 18, porque tienen alta tendencia a captar electrones por su alta carga nuclear efectiva, en vez de cederlos, alcanzando así la estabilidad de los gases nobles. El comportamiento de los elementos del grupo 17 pues, es ganar electrones en lugar de cederlos como los de los primeros grupos, del grupo 1 y 2. La afinidad electrónica o electroafinidad se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental captura un electrón y forma un ion mononegativo. Dado que se trata de energía liberada, pues normalmente al insertar un electrón en un átomo predomina la fuerza atractiva del núcleo. Tiene signo negativo en los casos en los que la energía sea absorbida. Cuando ganan las fuerzas de repulsión tendrá signo positivo. La afinidad electrónica se expresa como EA y en el sistema internacional tiene unidades de kilojoule sobre mol. También podemos recurrir al proceso contrario para determinar la primera afinidad electrónica, ya que sería la energía consumida en arrancar un electrón a la especie aniónica mononegativa en estado gaseoso de un determinado elemento. Evidentemente la entalpía correspondiente tiene signo negativo, salvo para los gases nobles y metales alcalinos cerros. Este proceso equivale al de la energía de ionización de un átomo, por lo que la EEA sería, por este formalismo, la energía de ionización de orden cero. Esta propiedad nos sirve para prever qué elementos generarán con facilidad especies aniónicas estables, aunque no hay que relegar otros factores como el tipo de contraión, el estado sólido, ligando de disolución, etc. Continuando con la afinidad electrónica, la afinidad electrónica aumenta cuando el tamaño del átomo disminuye. El efecto pantalla no es potente o cuando crece el número atómico. Visto de otra manera, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, al igual que lo hace la electronegatividad. En la tabla periódica tradicional no es posible encontrar esta información. Como les decía, algunas cosas como teóricas que todavía se utilizan son un poco obsoletas. Y pues los elementos del bloque P y en concreto los del grupo 17 son los que tienen mayores afinidades electrónicas, mientras que los átomos son con configuraciones externas como S2, como es el berilio, el magnesio. El S2, P6, el neón, el argón y el criptón, junto con los que tienen semilleno el conjunto de orbitales P, son los de más baja afinidad electrónica. Eso último muestra la estabilidad cuántica de estas estructuras electrónicas que no admiten ser perturbadas de forma fácil. Los elementos que presentan mayores afinidad electrónica son el flúor y sus vecinos. Aumento destacado de la carga nuclear efectiva que se define en esta zona de la tabla periódica, salvo los gases nobles que tienen estructura electrónica cerrada de alta estabilidad y K electrón.
que se les inserte debe ser colocado en una capa superior vacía. Esto, bueno, esas como propiedades ya son como los que pueden ganar electrones, los que pierden, y es como ellos se van comportando de acuerdo a su afinidad, de acuerdo a la energía que necesitan y todo eso. Bueno, aquí los elementos situados en la parte derecha de la tabla periódica, el bloque P, son los de afinidades electrónicas favorables, manifestando su carácter claramente no metálico. Las afinidades electrónicas más elevadas son para los elementos del grupo 17, seguidos por los del grupo 16. Es sorprendente que el flúor tenga menor afinidad electrónica que el cloro, pero al colocar un electrón en el flúor, un átomo más pequeño que el cloro, se deben vencer fuerzas repulsivas entre los electrones de la capa de valencia. A partir del cloro, la tendencia es la esperada, en función de la mayor distancia de los electrones exteriores al núcleo. En cuanto al nitrógeno, el nitrógeno tiene una afinidad electrónica muy por debajo de sus elementos vecinos, tanto del período como de su grupo, lo que es debido a su capa de valencia semillana, que es muy estable. Los restantes elementos del grupo 15 sí presentan afinidades electrónicas más favorables, a pesar de la estabilidad de la capa semillana, porque el aumento del tamaño hace que esa capa exterior esté separada del núcleo por otras intermedias. Hay que destacar también el papel del hidrógeno, ya que su afinidad no es muy alta, pero lo suficiente para generar el ion hidrógeno, que es muy estable en hidruros iónicos y especies complejas. Aquí también podemos aplicar el razonamiento análogo al de flúor, porque tenemos un átomo todavía más pequeño y queremos adicionarle un electrón, venciendo las fuerzas repulsivas del electrón. Con relación al bloque D, hay que fijarse en el caso especial del oro, pues su afinidad electrónica es menos 223 kilojoules, es comparable a la del yodo con menos 295, con lo que es factible pensar que el anión de oro se ha logrado sintetizar compuestos iónicos, como el oro con el rubidio y el oro con el cesio, con la participación de los metales alcalinos más electropositivos. En ellos se alcanzará la configuración tipo pseudogas noble del mercurio, de 6s1 a 6s2 para el ion oro, que es una contracción lantina más contracción relativista máxima en el oro. Este es como en el caso especial del oro. Aquí tenemos los valores de las afinidades electrónicas. Vemos cómo está su comportamiento. Vemos que el hidrógeno tiene un menos 73 de afinidad electrónica, a diferencia que incluso, o sea, el hidrógeno está en el grupo 1, en el periodo 1, pero es un caso muy especial. En cuanto a los demás elementos, esto de la afinidad electrónica, pues tampoco lo podemos así como que calcular, sino que ya son datos dados y es un poquito más difícil de verlo como la energía de ionización, porque depende mucho del comportamiento y de la capa de valencia de su elemento que estemos analizando. Por eso no podemos decir aumenta o disminuye, porque realmente es muy, la afinidad electrónica es muy como de cada elemento, de su comportamiento de acuerdo a su capa de valencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esto es un poquito complicado. Mi pregunta es si ese es el más electronegativo de la tabla periódica. Si es el más electronegativo de la tabla periódica. Pues fíjate que según lo que hemos usado la tablita de la afinidad electrónica, el flúor tiene menos 328. Es uno de los que tiene mayor afinidad electrónica, y la electronegatividad pues tiene que ver con la afinidad electrónica, y creo que no lo mencioné, lo de la electronegatividad, ¿verdad?
Pero de acuerdo, bueno, nos vamos a enfocar en lo de la afinidad electrónica. Sí tiene como menos 328, pero no hay, por ejemplo, el cloro tiene menos 349 su afinidad electrónica, que sería así uno de los más con mayor afinidad electrónica, pero no es como el mayor, ¿verdad? Sino que sería como el cloro. A pesar de que, ajá, su radio atómico pues es de los más pequeños, como tú dices. Pero creo que sí te lo debería con lo de la electronegatividad, porque sí no lo agregué, pero se lo voy a agregar en el foro. Si me puedes escribir tu pregunta aquí en la conversación y yo la voy a agregar en el foro. Ok, ahorita le escribo, gracias. Ok. Bueno, aquí tenía las últimas preguntas, que ya llevamos casi hora y media. Según la ubicación en la tabla periódica, ¿cuál es el comportamiento del radio atómico en los elementos alcalinos? El radio atómico crece de abajo hacia arriba, crece de arriba hacia abajo. ¿Es una propiedad constante o varía de manera irregular? Sí, alguien me puede contestar. Crece de arriba abajo. Ok, creo que aquí les había puesto lo del radio atómico. Ajá. Entonces vemos que, ajá, los que están arriba son... ay, esperen. Aquí está. En el grupo aumenta al descender en un grupo. Porque los electrones de valencia se encuentran en orbitales de número cuántico principal y cada vez es mejor. Apantallados y por tanto percibiendo menos la carga nuclear. Entonces aumenta al descender en un grupo. Y ustedes me decían la B, y la B crece de arriba hacia abajo. No crece, sí, crece de arriba hacia abajo. Entonces, ese es el comportamiento. La pregunta 2 es, de las proposiciones que se ofrecen a continuación en el siguiente recuadro, se mira todo. Las que hacen referencia a propiedades periódicas denominadas radio atómico y energía de ionización. Se identifican en orden respectivo con los números. Vaya, ¿cuál es la definición de radio atómico y energía de ionización en estos cuatro apartados que les he puesto? Uno, cantidad de energía que se requiere para arrancar un elemento, para arrancar un electrón a un átomo gaseoso. Energía desprendida cuando un electrón se adiciona a un átomo gaseoso. 3, medida de la tendencia de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Y 4, distancia que comprende desde el núcleo al último electrón. ¿Cuál es la definición de radio atómico y cuál es la definición de energía de ionización? Ok, dicen la B sería radio atómico, distancia que comprende desde el
núcleo al último electrón, muy bien, y energía de ionización es la energía desprendida cuando un electrón se adiciona a un átomo gaseoso. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y si no, pues eso sería todo de mi parte. Ya llevamos un buen rato, creo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, una última pregunta. ¿Cuál tendría mayor afinidad electrónica? ¿El radón o el flúor? El radón o el flúor. Vamos a ver, ¿dónde está ubicado el radón? En los gases nobles. Es el Rn. Fíjate que según la tablita que tengo acá con las afinidades electrónicas, el radón tiene un positivo 41 y el flúor tiene un negativo de menos 328. Entonces, el radón tendría una afinidad electrónica mayor, en el sentido de que el radón, ¿cómo te podría decir? Tiene su capa de valencia llena. En cambio, al flúor tiene una afinidad electrónica que le hace falta 1. Entonces, el flúor se iría más fácilmente con otro elemento porque solo le falta 1 para llenarse. Y en cambio el radón ya los tiene completos. Entonces, su afinidad electrónica, la del flúor, sería mayor que la del radón. Por lo mismo, por lo de su capa de valencia, que él está buscando tener sus electrones completos y el radón ya lo tiene. Esa es la diferencia de los gases nobles con los demás elementos de la tabla periódica. El flúor está bien cerca de un gas noble, que es el neón, pero por eso es que él está buscando llenar, ¿cómo te podría explicar? Su afinidad electrónica es mayor porque está buscando llenarse, y en cambio los gases nobles no están buscando llenarse, llenar su última capa de valencia. Entonces, la afinidad electrónica del flúor sí sería mayor que la afinidad electrónica del radón, por lo mismo, por su última capa de valencia. O sea que, digamos, prácticamente el flúor tiene, digamos, mayor afinidad electrónica. Sí, porque la afinidad electrónica es eso, es lo de que se une a otro átomo para quitarle su electrón. En cambio, el radón o cualquiera de los gases nobles, pues no se va a ir mucho con otros porque ellos ya tienen llenos. Entonces, no andan buscando unirse a otros elementos como el flúor. Es que según lo que yo había entendido de la afinidad electrónica, estos aumentan de, creo que de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. No, la afinidad electrónica, esa es la energía de ionización. Es diferente a la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es lo que les decía. La afinidad electrónica depende de su última capa de valencia. Entonces, no es como decir que todos los elementos de un periodo se comportan de la misma manera, porque no es así, no todos les hace falta el mismo número de electrones para llenar su capa de valencia. Entonces, por eso algunos tienen más afinidad electrónica que otros, aunque estén a la par. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay otra pregunta, pues eso sería todo. Gracias a todos por estar aquí. Pues los motivo a que sigamos toda esta semana, que todavía seguimos con las videoconferencias. Recuerden que esta semana creo que está el simulacro. Estén pendientes de sus correos. Y con respecto a las preguntas que nos hacen acá, nosotros las agregamos a los foros. Entonces, estar pendiente de los foros
para solventar todavía en sus dudas si tienen. Pero gracias a todos por estar acá y pues cuídense. Feliz tarde.